Hola gente, Oi você. mire, estamos aquí primero en el complejo astronómico de Rosario, que queda aquí en el Parque Urquiza. Y atrás tenemos el planetario Ciudad de Rosario, que tenemos toda la intención de entrar porque estamos invitados a una charla y aprovechamos y se lo mostramos. É isso aí, vem com a gente. Vale, gracias. ¿Dónde es la charla, mi amor? É pro outro lado. Gente, entramos al predio que es un jardín del complejo donde va a ser la charla y nos dijeron que el día de mañana hay funciones del planetario, así que hoy disfrutamos de la charla. Aquí les voy a mostrar el predio donde estamos, que es parte del complejo astronómico municipal, y mañana intentamos venir para que le podamos mostrar la función y el cielo estrellado bajo la cúpula. Volvimos al planetario. Hoy tenemos turno para ir a una función dentro de la cúpula del planetario. A gente vai ver as estrelas e se os pernilongos não levarem a gente até a gente entrar lá dentro. Ai, Vamos. vem. Adelante, ahí te va a atender mi compañero. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, todo Bolero, bien. ¿cómo anda, bello? Sí, pudimos, Me pudimos. acordé, ¿eh? No te olvidaste. Sí, sí, sí. Adelante, ahí lo va a recibir. Vale, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Wow. No, gracias. Oh, qué bueno. Somos dos. Muy bien, bienvenido. Sí, ahí. No veo nada. Mira, qué bueno, ya estamos aquí y yo me siento como un niñito, me acuerdo. Yo iba al Parque del Este en Caracas, mi ciudad. No ha empezado y ya yo estoy encantado, emocionado. Não, a gente queria muito vir. E cara, esse trambolho aqui, esse telescópio, sei lá o que é isso. Cara, sensacional, velho. Muito legal, tô louca pra que comece. Ai, meu Deus! É uma pena que o complexo astronômico aqui, o planetário, não esteja aberto todos os dias, ou pelo menos com mais frequência do que é geralmente. Partiendo de que ahorita estamos en pandemia y lo están reabriendo con todos los protocolos, pero usualmente estábamos aquí en 2018, ¿no? Desde 2018 é a segunda vez que a gente consegue entrar, a primeira vez aqui na cúpula, não a última vez que, a primeira e única vez que a gente tinha entrado era na época no dia, né, da Noite dos Museus. Sí. Mira, entonces este es el complejo astronómico municipal. Dentro de ello uno de los edificios es el planetario. Y esto fue inaugurado el 18 de junio de 1970. É uma instituição que é parte da Secretaria da Cultura daqui de Rosário. E agora eles estão com essas atrações. E a gente está vindo no que a gente pode, né? Nós já viemos numa conversa que teve, num papo que teve sobre vacina, só que foi do lado de fora. E além da Noite dos Museus, essa é a primeira vez que a gente entra na cúpula e estamos encantados. Total. ¿Dónde está ubicado, mi amor? La dirección. Aqui o complexo astronômico, que é o planetário da cidade de Rosário, tá no Parque Urquiza. A rua me disseram que a rua aqui chama Diário de la Capital e tá aqui no Parque Urquiza. Você quer ver gente fazendo dança, qualquer coisa muito cultural, você vem aqui. Está bueno, está bueno el complejo astronómico municipal. Ai, gente, que legal. Mira, ya va a empezar la proyección. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al planetario del Complejo Astronómico Municipal. Lo aclaro esto porque muchos dicen hoy vamos al planetario, hoy vamos al observatorio, pero en realidad somos un complejo astronómico con 3 áreas que son el planetario, que es donde estamos ahora, el observatorio, que es el lugar que se puede ver desde acá, desde el costadito del edificio, tiene una cúpula pequeña, un telescopio adentro, y después tenemos el Museo Experimental de Ciencias, que está todo acá arriba sobre nuestras cabezas en el otro piso. Por ahora está abierto el planetario, que funciona los jueves y viernes, y esta que hoy ustedes vinieron a ver se llama El cielo de tu patio, es la que está apuntada más para compartir en familia, con los más chicos y las más chicas, en donde vamos a aprender qué son todas las cosas que podemos ver a simple vista en un cielo normal, y vamos a aprender a diferenciar de qué se trata, si es un cometa, si es la estación espacial, un satélite. ¿Eso solo necesito? Sí, después de todo,
Es así como se hizo durante miles de años y realmente es muchísimo todo lo que se descubrió. Mira, Camilo, el astro rey ya se está ocultando y lo hace con... Amor, o que você achou? Excelente, buenísimo. Yo volví a ser niño. Cara, a primeira pergunta que eu fiz pro Will quando terminou é por que isso não abre sempre? Cara, sensacional! Sensacional! Meu Deus do céu! Ai, ai! El cielo desde tu patio, ¿no? Sim, El cielo desde tu patio. Se llama la función. E nos explicou sobre as estrelas, a lua, sobre os planetas, os diversos desenhos que as estrelas têm conforme as estações do ano. Cara, lindo, lindo, lindo. Sensacional. Sí, hay que venir al planetario, está buenísimo. Complejo Astronómico Municipal. Essa. Entonces, mi amor, ¿qué te pareció el complejo astronómico municipal que incluye el planetario? Agora, todas as vezes que eu olhar o céu, eu vou prestar atenção para ver se eu acho Sí, as vimos, constelações, o Pegasus, a Fênix, tudo mais que a gente aprendeu hoje. Muito primero legal. vinimos y creíamos que iba a ser en el planetario y tuvimos una charla sobre las vacunas. El segundo round vinimos y sí pudimos entrar a ver la función del planetario con una máquina en el centro que reflejava todas as estrelas totalmente escuro, bueníssimo. E a gente ficava naquela parte ali né, parece um teatro. As cadeiras, elas são reclináveis, então a gente ficava tipo quase deitado assim, e toda a parte de cima assim, todo o teto ficava iluminado e mostrava as coisas pra gente. Cara, olha, puta merda, sensacional. Mira, si han llegado hasta aquí, regálenos un like. Deixa um like. Mira, abajo le vamos a dejar la página del complejo para que curioseen y ahí tienen información importante, está bonito. Tá muito bonito mesmo. E é isso. Muito obrigada a você que nos segue. Se você não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa um like nesse vídeo e até a próxima, antes que os zancudos nos levem. Me está matando Tchau. los zancudos, chao. Pode começar. A musiquinha. Suéltalo. Ya. Los tambores. Ao som do tambor.
Ah, mira dónde es la charla, ¿ves? Tá gravando, amor? A gente tá aqui no planetário, na parte de fora, na parte de trás. No, la música Mira, tenemos aquella música. Unos chicos ahí que están alegres. Entonces, mi amor,